que Jesucristo trajo. Bien. Entonces, por eso les hice la pregunta para ver cómo andaban, ¿no? Y bueno, ya veo que pues, nos hace falta entenderlo bien. Vamos a entender eso ahorita. Bien, miren, Jesucristo trajo un reino, ¿no? Trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Entonces, como dijo Erika, bueno, el reino de Dios está en el cielo, sí, ahí está en el cielo el reino de Dios, pero también está aquí en la tierra, que está en las dos partes, porque Jesucristo trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahorita vamos a ver esas partes de la Biblia, pero primero vamos a ver qué es un reino, y de eso yo creo que eso ya lo sabemos todos, qué es un reino, ¿verdad? A ver, di qué es un reino, José. Pues bueno, vamos a decir... No vamos a hablar del reino de Dios, simplemente di qué es un reino. Un reino es una, pues se puede decir que se siente rey y maneja toda una nación, un pueblo, y todos como que lo respetan, o a lo mejor tienen miedo, o son esclavos, ¿verdad? Esclavos de un rey, por decir así. Y a él le gusta que lo aclamen y que lo engrandezcan y que le tengan hasta miedo, ¿verdad? Porque él es el que decide de las personas, ¿verdad? Porque él se cree que es el mandamás, el que manda, pues, por decir así. ¿Y usted qué es un reino? Pues un reino es sí es como un país o una nación o algo que es gobernado por una sola persona. Así es, entonces ya lo entendemos eso, que un reino es un modo de gobierno, es un modo de gobernar, ¿verdad? En lugar de ser presidente, pues es un rey. Entonces, un reino es un modo de gobierno de cierto lugar, ¿verdad? De un país, de un territorio, donde manda solamente un hombre, que es el rey. Entonces ese es el reino, ¿verdad? Tiene sus leyes, sus mandamientos, sus reglamentos, todo eso. ¿Ya entendimos qué es un reino? A ver, repite qué es un reino. Pues es donde, por decir así, ahorita voy a poner otro ejemplo, es como un presidente, que ahorita él es el que decide. Correcto, está bien. ¿Verdad? Quita el presidente y pone un rey y ya. Así es, sí, efectivamente, ¿no? Olvidémonos de las demás cosas, pero con eso yo creo que está claro, ¿verdad? Aquí, entonces, un reino es donde hay una persona que manda, que gobierna y que da sus leyes. Eso. Tiene uno que empezar a comenzar con eso para poder entender lo demás. Entonces vamos a ver ahora que un reino, pues aunque ahora vamos a ver que existe un reino en el cielo donde está Dios con sus servidores, que ya estamos viendo eso. Entonces hay un reino de Dios en el cielo, eso ya lo sabían. Eso ya lo sabían. Y vamos a ver el Salmo 103, 19, 21, nada más, para que vean que allí dice que hay un reino. Salmo 103, 19, 21, y pues hay otras partes más, pero con eso hay. Con eso tenemos para ver esto. 19, 21, dice así. Salmo 103, 19, 21. El Señor ha fijado su trono en los cielos. Su trono porque es un rey. En los cielos. Y su realeza todo lo domina. ¿Verdad? Entonces el Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Está en el cielo, pero domina todo porque Él es el dueño de todo. Del universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. ¿Sí? Entonces, cada Dios reinando en el cielo con todos sus ángeles. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad. ¿Sí?
Ahí está gobernando Dios con todos sus ángeles. Es un reino. ¿Salmo 103 qué? Salmo 103, 19, 21. Bien. Entonces, pues, hay un reino en el cielo. Es un reino espiritual. Ya sabemos que Dios es el rey del universo, de lo invisible y lo visible e invisible, ¿verdad? Todo le pertenece a Él, pero Él es invisible, porque Dios es espíritu. Él es el rey y creador a la vez. En ese lugar se van las personas que han muerto siguiendo su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Ok? ¿Captamos ahí? Sí. Sí, pues entonces, ok, bueno, continuamos. Jesucristo nos habla de ese reino que está en el cielo. Le dice a Pedro que le va a dar las llaves de ese reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado en el cielo. Así. Lo que haga aquí Pedro, ata y desata, allá se respeta en el cielo. ¿Vamos bien? Sí. También en 2 Pedro 1, 10, 11 dice que hay que portarse bien según los mandatos de Jesús para después irse a ese reino eterno. Y en Lucas 23, 43 dice Jesús que es el paraíso, donde todo es bueno. Es el paraíso. Vamos viendo a ver si vamos bien. Entonces, hay un reino de Dios en el cielo, ¿verdad? Sí. Bien, ok, entonces ya detectamos eso, que hay un reino de Dios en el cielo. Allá nos vamos a ir todos, ¿verdad? Sí. Señor Jesús, te pedimos en este momento que nos ayudes a entender tu palabra. Señor Jesús, tú quieres que todos nosotros seamos discípulos tuyos y que aprendamos de ti. Señor Jesús, ayúdanos a aprender con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, danos el don de entendimiento, danos sabiduría, danos tu Santo Espíritu para entender. Amén. Entonces, hay un reino de Dios en el cielo, ¿verdad? Ya vimos que ahí está su trono y que Él es el dueño de todo el universo, pero Él es espíritu, no se ve. ¿Verdad? Sin embargo, Él hizo lo visible y lo visible, lo invisible y lo visible. Ahora vamos a ver que hay un reino de Dios aquí en la tierra que se llama reino de los cielos. Ahí hay un reino de los cielos, ¿no? Pero también hay otro reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Se fijan? Entonces ya estamos detectando que hay un reino de los cielos en el cielo, hay un reino de los cielos aquí en la tierra también. ¿Ok? Bueno, si hay alguna duda, díganos. Vamos a ver Mateo 4, 17, 23. Mateo 4, 17, 23. Una vez aprendiendo esto, pues nos van a salir muchas cosas, mucha reflexión, vamos a entender mejor para poder explicar. Dice aquí así, dice: desde entonces Jesús comenzó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Así es. El reino de los cielos se ha acercado, en otras Biblias dicen. ¿Sí? Entonces, Jesucristo viene a este mundo y en muchas partes de la Biblia van a ver eso. Que Jesucristo viene a practicar la buena nueva del reino de Dios. O sea que las noticias buenas de que el reino de Dios ya llegó aquí a la tierra, Él lo trajo. El reino de los cielos, aquí está, lo establece Él aquí en la tierra, Jesús. Y en Lucas 3:23, recordemos eso que ya lo aprendieron, dice que Jesucristo ya pasaba de los 30 años cuando comenzó a anunciar este reino. Lucas 3:23.
Lucas 3:23. Vamos a ver qué dice. Dice así: Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ahí no dice que comenzó a anunciar el reino, pero ya sabemos que a eso vino. Sí. Ya sabemos que por otras partes que eso comenzó a predicar, por lo que ya vimos acá. Entonces, que él vino a anunciar el reino de los cielos. Bien, entonces vamos bien. Entonces, ¿cuántos reinos hay? Dos. ¿Cuál y cuál? El de los cielos y el de aquí de la tierra. ¿Quién trajo el reino aquí? Jesús. Que también se puede decir que es una extensión, podríamos decir. Una extensión. Una conexión, por decirlo así. Así es. Pues entonces está bien, muy bien. Entonces, sí, ¿vamos bien? ¿Sí? Aquí. Todo esto, si lo entendemos, les decía, nos van a salir muchas cosas. Dice Lucas 3:23, ¿qué dice esa gente? Dice que Jesús ya pasaba de los 30 años cuando comenzó a predicar. No, Lucas 3:23. ¿Cómo? Lucas 3:23. ¿3:19? 23. 23:19. ¿Qué dice? A ver, Rey, léelo tú. 23:19. No, yo lo que dije es Lucas 3:23, ¿eh? No Lucas sé. 3:23. ¿O cuál otra lo buscas tú? Porque aquí dice, no dice eso, dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José. Sí, está bien. Hijo de David. ¿Está bien? ¿Es? Es Lucas 3:23. Que se hablaba del reino. Sí, habla del reino, pero más adelante. O sea que tienes que entender eso, mira. ¿Qué empezó a predicar Jesús? El reino. En esta parte dice eso. En esta parte no, pero más adelante sí. Más adelante sí dice que comenzó a predicar. 30 años. A la edad de 30 años comenzó a predicar, ¿no? Es decir, ahí dice que comenzó. Y empieza a decir, ahí era hijo de toda la descendencia. Y después continúa. Y si continúas leyendo, vas a llegar al momento en que Jesús dice, en otras partes de la Biblia dice que Jesús anunciaba el reino de Dios. ¿Ok? ¿Sí se capta o no? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, pues hay el reino de Dios en el cielo y el reino de Dios en la tierra. ¿Bien? ¿Ya? Bueno, ok. Entonces se llama reino de los cielos, el que está en el cielo. Reino de los cielos que trajo Jesús a la tierra. Ahí vemos que hablaba de los cielos se ha acercado. Así es, se ha acercado. Ya saben qué significa la palabra evangelio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es un No. ¿El evangelio? No, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Ándale, eso es muy importante acordarse siempre. Evangelio, buena noticia. ¿Qué noticia tal? ¿Qué? El reino de Dios. Ok. La noticia buena, ¿cuál es? Que el reino de los cielos ya llegó. El reino de los cielos lo trae Jesús. Esa es la buena noticia. Que para nosotros a veces nos da trabajo entender. Les voy a decir por qué. Porque los judíos de hacía muchos años, desde el comienzo de la historia, estaban esperando el reino. Entonces, como nosotros no somos judíos, pues no entendemos eso. Ellos sí estaban esperando. Imagínense, nosotros somos judíos, vivimos en el año, por decirlo así, 1000 años antes de la venida de Cristo. ¿Antes de Cristo? 1000 años. Y sabemos que Jesucristo va a traer el reino, que Dios va a mandar el reino aquí a la tierra. Ya queremos que venga el reino. Y eso es lo que pedían los judíos en las oraciones, que llegara el reino de Dios de aquí a la tierra. Por eso cuando Cristo viene y habla del reino, es la buena nueva. ¿Por qué? Porque ya llegó. Pero nosotros no nos dice eso mucho, porque como no sabemos el ambiente ese, ¿sí me captan? ¿Sí? Sí, pero ya una vez conociendo lo que esperaban los judíos, entonces ya le agarramos más. Sí, porque hasta nosotros llega. Porque no porque nosotros llegue, sino porque entendemos mejor porque ellos estaban esperándolo siempre. Nosotros no estábamos esperando nada porque ya llegó. O sea, nosotros nacimos ya cuando ya estaba aquí. Para nosotros los libros ya estaban aquí.
¿sí? O sea que nosotros ya nacimos en el reino de Dios. Pero ellos no, ellos estaban esperando que viniera Cristo. Por tanto que les anunciaron. Así es. Por eso es que es buena nueva. Y para nosotros, pues, ¿qué nueva aquí? ¿Cuál nueva nueva? No. O sea, no nos cae a nosotros eso. ¿Por qué? Porque para nosotros no es buena nueva. ¿No? ¿Por qué? Porque para ellos sí, porque es el reino de Dios que ya llegó a la tierra. Que les anunciaban y que no. Sí, ya llegó. Y lo que estábamos esperando ya es buena nueva. Es una noticia estupenda, grande, ¿no? Bueno, eso es. Entonces, evangelio quiere decir ¿qué? La buena noticia. Buena noticia. ¿Qué noticia? El reino de Dios. Que el reino de Dios ya llegó, Está aquí. ya está aquí, en la tierra. Aquí es. ¿Vamos bien? Bueno. Ok, entonces hay que retener muy bien eso, por eso les decía yo que siempre que escuchemos un tema hay que compartirlo y así se nos graba más. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? El reino de Dios. El reino. Okay. ¿Qué predica la iglesia? El reino de Dios. ¿Qué predica el padre? El reino. ¿Qué predica el obispo? ¿Qué predica el papa? El reino. ¿Qué predicamos nosotros? El reino. Bueno, ok. Hay que meternos bien eso, que nosotros predicamos el reino de Dios. La buena noticia. Sí, la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que el reino de Dios llegó. Ya está aquí. Ya está aquí. Sí, bueno, muy bien. Eso. Continuamos entonces. Entonces la predicación de Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. ¿Verdad? Porque podemos decir muchas cosas. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. Está bien. Pero más atinadamente el reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús. El reino de Dios. Ahora vamos a ver cuándo comenzó este reino aquí en la tierra. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año comenzó? Pues cuando nació. Ándale, muy bien. Entonces, ¿cuándo comenzó? Cuando Cristo llega. Lucas 1, 30, 34. A ver, ¿por qué nos va a servir esta clase? Bueno, pues nos va a servir para estar más seguros de que realmente lo que estamos aprendiendo es la verdad. Pues. ¿Lucas qué? 30, 34. 30 o qué? 30, 34. Lucas 1, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lucas 1, 30, 34, sí. Sí, entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a repartir citas bíblicas. A ver, José 1, 30, no, vamos a pasar más adelante. A ver, ¿cómo entenderán mejor? ¿Que yo les esté leyendo o que ustedes estén sacando citas bíblicas? Se me hace que es mejor que les explique, ¿no? Porque se tiene mucho andar buscando citas bíblicas. Porque nos pueden distraer. Yo creo que mejor así. Bueno, ok, vamos a continuar así entonces. Dice, entonces pues, ¿cuándo llegó este reino? El día que nació Cristo. Vamos a ver qué dice. Entonces ahí dice así. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, que pones el nombre de Jesús, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. El trono, es un rey, el trono. ¿Saben qué decían los judíos? Que de la descendencia del rey David, iban a nacer el Salvador, que él iba a ser el rey. Así estaba profetizado, así estaba dicho, y entonces todos los judíos sabían que iba a heredar el trono de David, su padre, así dice la Biblia, el trono de David, porque el rey David, acuérdense que es un personaje muy grande en la Biblia, el rey David, ¿no? Entonces estaba profetizado que de la descendencia del rey David iba a nacer Jesús, el rey, y que Dios le iba a dar el trono de David, su padre. Así estaba dicho. ¿Okay? Entonces, también para nosotros pues eso no nos dice mucho, pero para el pueblo de los judíos sí.
Ellos sí estaban diciendo, estaban esperando, ¿cuándo va a venir ese rey? Va a ser descendencia del rey David. Oh, bien. Okay. Entonces viene y ya aquí el ángel le dice eso, que va a ser el rey, va a ocupar el trono de su antepasado David. ¿Ok? Entonces es un rey, va a ser rey, va a ocupar el trono. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, vamos a continuar, que los judíos esperaban lo que les estoy diciendo, la promesa de ese reino. Marcos 15, 42, 43. Si me voy muy a prisa, díganme por favor. Marcos 15, 42, 43. Marcos 15, 42, 43. Fíjense lo que dice aquí. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, de la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios. ¿Se fijan? De los que esperaban el reino de Dios. O sea que ese miembro respetable supremo era de los que esperaban el reino de Dios. ¿Sí? Entonces aquí habla de cuando Jesucristo van a sepultarlo. Entonces está hablando de que esperaba el reino de Dios, es decir, que sabía que Cristo era el rey esperado. Por eso dice esperado, por eso dice aquí que era de los que esperaban el reino de Dios. Pidió el cuerpo, se lo llevó. Él no estuvo de acuerdo que lo mataran a Jesús, porque los demás sí, él no, como muchos judíos no estaban de acuerdo también. Acuérdense que cuando vino Cristo, cuando resucitó, se dividió el pueblo judío, mitad siguieron con su religión antigua y la mitad siguieron a Jesús. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, estamos viendo entonces cuando llegó ese reino, ¿ya? Entonces llegó con el nacimiento de Cristo. Vamos a ver ahora Mateo 2:1-6, otra parte. Mateo 2:1-6. Mateo 2:1-6. Mateo 2:1-6. Dice así: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado del rey Herodes. No hay que confundir aquí esos reyes con los reyes con los reyes de David. O sea, no hay que confundir estos reyes, porque esos reyes no eran de los judíos, sino eran reyes gobernantes de esos lugares, que en ese tiempo ya no gobernaban los reyes de la religión judía, sino gobernaban los reyes paganos, reyes que no tenían nada que ver con la religión judía, ¿sí? Entonces no hay que confundir las cosas. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Se fijan? El rey de los judíos. Ahí está. No el rey de los que no son judíos, de los romanos, no. El rey de los judíos. Aquí es. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, bueno, yo creo que con eso hay. ¿Vamos bien? Bien, ok. Entonces, pues, Él es el que nos trae el reino de Dios. Por eso cuando está grande dice: el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el rey. Jesús es el rey, recuerden. Y cuando fue crucificado le pusieron ahí su placa grandota, ¿se acuerdan? Que ahí, Jesucristo, rey de los judíos. ¿Verdad? Que los que no creían dijeron: ¿por qué pones eso ahí? Bueno, entonces vamos a ver ahora ese reino de Jesús
¿Cómo se entra a ese reino? ¿Ya se acuerdan cómo se entra o no? Sí, por medio del bautismo. Ándale, muy bien. Por medio del bautismo se entra a ese reino. ¿Cuál reino? Al de Jesús. ¿Ok? Ok. Entonces ya entendieron entonces que hay un reino de Dios aquí en la tierra y otro en el cielo, ¿verdad? ¿Ya está claro? Ok. Entonces, Juan 3:3:6. Ahí nada más vamos a ver para reafirmar eso que acaba de decir José. Juan 3:6. Más para reafirmarlo. Dice así, Jesús contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Al decir aquí, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie. ¿A qué se refiere? ¿Al reino de aquí o al del cielo? Al cielo. Aquí. Bueno, yo pienso que sí, o sea, es el reino de los cielos, ¿no? El reino que está ahí en el cielo, porque si no nace uno aquí, aunque, no, yo creo que se refiere a las dos. ¿Por qué? Porque el reino que trajo Jesús aquí en la tierra se mete uno por el bautismo. Y si no está uno bautizado, no puede ir a otro reino. Así es. Bueno, okay. Entonces, pues, dice, ¿cómo renacerá ya el hombre viejo? Y bueno, ya le sigue diciendo ahí, dice que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu, que todos entendemos que es el bautismo. Todo el mundo sabemos que a los que aún los protestantes también creen en eso. Entonces, pues, porque aquí lo dice, claro, aquí que bueno, así es como se entra al reino de Dios aquí en la tierra. Continuamos. Vamos a ver otra, Romanos 6:3:11. Romanos 3:6:11. Romanos 3:6:11. Aquí dice así, Romanos 3:6:11 dice así. ¿Dónde estoy aquí? De ninguna manera puede ser Romanos 3, no, 6, me equivoqué, Romanos 6, está. Dice, ¿no saben todos que nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Por ese bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por su gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión de su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo ya que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no debemos nada. Entonces, por el bautismo, nosotros nacemos de nuevo y nacemos para el reino de Dios. Vamos a continuar. Colosenses 1:13-14. Colosenses 1:13-14. Vamos a ver qué dice. Colosenses 1:13-14 dice así. Dice, Él nos arrancó del poder de las tinieblas. ¿Quién es Él? Jesús. Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Dios nos arrancó del poder de las tinieblas, ¿sí? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó, o sea, trajo el reino de Jesús aquí en la tierra. Entonces, aquí dice la palabra que Dios, ¿qué pasó? Nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Cómo está eso? Sí.
O sea que está hablando a las personas, no a las que están muertas, sino a las que están vivas. Él nos trasladó, está hablando el apóstol San Pablo a los colosenses, dice, Él, ¿quién? Dios, nos arrancó del poder de las tinieblas. ¿Por qué estaba el poder de las tinieblas? Porque antes de venir a Cristo al mundo, todo el mundo estábamos en el poder de las tinieblas. Así es. Por eso es que cada niño que no está bautizado está en el poder de las tinieblas todavía. ¿Okay? Entonces Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, es decir, de Jesucristo, porque Cristo trajo el reino. Él es el reino, ¿sí? Bueno, ok. Estamos hablando del reino de los cielos que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Ahora vamos a ver este reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra, que ustedes ya se la saben, es un reino que se tiene que buscar, es un reino que tiene uno que conquistarlo, es un reino que tiene uno que vivirlo, un reino que debe interesarnos siempre a nosotros estar en él y no salirnos de él. Porque aunque estemos bautizados, ya estemos en el reino, podemos brincarnos la cerca y salirnos del reino. ¿Cómo? Pues no obedeciendo a Jesús, no obedeciendo al Rey. Así es. Porque estar bautizado no quiere decir que ya estamos, que ya la hicimos. Totalmente no. Es que tenemos que obedecer al Rey. Entramos al reino, ¿no? Y en el reino que se hace, se obedece al Rey. Sí. Si no se obedece, pues estamos mal, ¿no? Tenemos que obedecer al Rey. Ya entramos al reino, ¿ok? No queremos obedecer, nos vamos para afuera. ¿Ve? La ventaja es que podemos entrar otra vez. Estamos bautizados, nos podemos meter otra vez. Es una ventaja. Por eso es que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos confesamos y entramos otra vez. Así es. Salimos, volvemos a entrar. ¿Se entiende? Sí. Entonces estamos hablando del reino de los cielos aquí en la tierra. Es un reino que tiene que buscarse antes que todo. Buscarse, estar siempre con Él, nunca salirse de Él y buscar cómo es. Por eso es que tenemos que ser discípulos de Cristo. Por eso la palabra de Dios se le dice palabra del reino. Así se le dice la palabra del reino de Dios. La palabra de Jesús. Así es. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es eso que ya, esa parte que ya ustedes la conocen. Es muy conocida esta parte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Busquen primero el reino de Dios. ¿Verdad? Así dice, 31-33. Es Mateo 6:33. Sí. Aquí está. Dice así. Dice, no anden tan preocupados ni digan tendremos alimento. Dice, no anden tan preocupados porque las preocupaciones nos llueven. Entonces no anden tan preocupados. Eso quiere decir que sí hay que preocuparse, pero no tanto. No anden tan preocupados ni digan tendremos alimentos o qué beberemos o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se les darán por añadidura. Y agarramos eso para nosotros también. Esto se lo dijo a sus discípulos. Y a los discípulos siempre nunca les faltó la comida, ¿o sí? No. Sí les faltó la comida. Es que dejaron su trabajo. Ok, por eso yo quería entender para que entiendan eso. Podemos decir, entonces, ¿no les faltó nunca la comida a los apóstoles? Sí les faltó. Vean que el apóstol Pablo dice, yo he pasado hambre, todo eso. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no se preocupen? Porque Él no quiere que nosotros estemos aferrados allí. Que Dios nos va a dar las cosas. No quiere decir por eso que no vamos a tener ningún problema, no. O sea,
Los mismos apóstoles una vez andaban hambrientos ahí, andaban arrancando espigas porque tenían hambre. Entonces, tienen que conocer eso porque a veces los que predican el evangelio de la prosperidad dicen que siguen a Jesús y que todo súper bien y no vamos a pasar ningún mal. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque los acuerdan que como siempre va a haber riqueza y economía y todo. Ajá, así es. Eso no es correcto. Y que todo va a estar de maravilla. ¿Y era Mateo qué? El que les di ahorita es Mateo 6, 31, 33. Entonces, ok. Entonces es un reino que hay que estarlo buscando, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a darle una repasada desde el principio. Entonces, hay dos reinos. ¿Cuál y cuál? El de los cielos y de la tierra. Ok, muy bien, muy bien. Bien, ¿cómo se entra al reino de Dios? Por el bautismo. Ok, muy bien. Los que no estaban bautizados, ¿dónde están? En el reino de las tinieblas, correcto, muy bien, así es. Entonces, ya vemos que entramos pues por el bautismo, entramos al reino de los cielos. Bien. Y continuamos, ok. Entonces, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, ¿quién es el rey? ¿Aquí en la tierra? Jesús. Muy bien, es Jesús, así es, Jesús es el rey, muy bien. Él es el que manda, Él es el que gobierna, ya. Pero recordemos que ese reino que trajo Jesús no es como los reinos del mundo, de aquí. No, ese es otro. En este caso aquí Jesucristo nos viene a servir a nosotros. En cambio los otros reinos, al rey hay que servir, y aquí es al revés. ¿Okay? Es un reino en el cual es de otro modo, no es como los reinos de este mundo. Y así lo dice por ahí en una parte de la Biblia que los voy a dejar porque no la voy a ver para no entretenerme ahí. Ok, este reino de los cielos aquí en la tierra, no es un reino definitivo. ¿Por qué, José? Porque no somos de aquí de la tierra, no somos del mundo. Porque este reino va a pasar, pues de todo nos vamos a ir al otro reino, al reino de los cielos. Ok, pero sin embargo está aquí en la tierra. ¿Sí? Está aquí en la tierra el reino. Entonces no es un reino definitivo, es un reino que va también cada día haciéndose más pleno, más completo, poquito a poco, según el trabajo de todos nosotros, los ciudadanos del reino. Así es. Si los ciudadanos del reino nos portamos mal, se atrasa ese reino y no está muy bien ese reino. ¿Okay? Pero mientras más trabajemos nosotros, los ciudadanos del reino, para que se cumpla lo que Dios dijo, entonces este reino cada vez va a ser mejor. Pero no va a ser pleno, porque el reino pleno está en el cielo. ¿Okay? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Por eso las parábolas nos hablan mucho de eso. Ya cuando nosotros entendemos este tema, vamos a entenderle a las parábolas. Porque ya entendimos cómo es este tema. ¿Sí? ¿Cómo es este reino? Ok. Vamos a ver si ya le entienden ustedes a esta parábola. Lucas 13, 47, 51. De acuerdo con lo que estudiamos, vamos a ver si ya le entienden. Mateo 13, 47, 51. Yo quería que hablar de todo, porque encontraba el tesoro. Aquí está. Oigan cómo dice. Dice así, Jesucristo dice así: el reino de los cielos es como, fíjense, Jesucristo siempre nos dice, el reino de los cielos se parece, el reino de los cielos es como, siempre va a decir así Jesús, porque abarca muchas cosas. Pero si nosotros ya estudiamos todo esto, vamos a entender mejor. A ver, dice aquí así:
Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Vamos a ver. Aquí tienen otra figura, otra parábola, otra semejanza. ¿Sí? Otra semejanza, algo parecido. ¿Sí dice Jesús? Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Es como una red que se echa al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en los canastos y tiran los que no sirven. Así pasará el final de los tiempos, vendrán los ángeles y separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Fija? A ver, entonces, ¿cuál es la explicación ahí? Porque realmente eso es personal de humanos, de la persona. Porque si no seguimos el orden y las reglas del Señor Jesús, de trabajar por su reino, de portarnos como criaturas nuevas que nos dio una oportunidad de portarnos, de ser mejores. A ver, pero échame la red, todo. Cuéntame eso, ¿qué quiere decir de la red? Todo. Bueno, la red quiere decir que aquí en el mundo estamos buenos y malos. Aquí estamos revueltos. ¿Y quién es el que avienta la red? Jesús. Todo eso explica, porque necesitamos que tú le entiendas para que tú evangelices a los demás, pero ahí tú tienes que decir qué es la red, qué es esto, qué es todo, para que las personas... Y va a mandar a los ángeles para separar a los buenos y los malos. Él va a mandar a los ángeles. Bueno. Que son los que van, los senadores, los que van a ver, Chavo, ¿tú cómo lo explicarías? Esta palabra. Llegar a la red es llevar a buena nueva. ¿Y qué más? La palabra. Y llevar seguir construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra, que no llega a la plenitud, sino que es una preparación para llegar a la vida eterna. A ver, ¿usted cómo lo explica? Pues yo explicaría que al final las reglas pues es su palabra, Él nos dio su palabra para que vivamos de esa manera, y pues ya depende de nosotros, pues al final de los tiempos pues Él va a sacar los malos y los buenos. Se fijan entonces que esto es importante ver, malos, buenos. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que ellos son súper buenos y que son santos y que ya no hay nada que hacer. O sea, se fijan que están en un error, porque el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos hay malos y buenos. ¿Se fijan? ¿Y quién lo dice? El maestro. Entonces, aquí hay buenos y malos. Martín Lutero, por ejemplo, dijo, ¿no? Dijeron, hay pecado en la iglesia católica, es muy pecadora. Eso es lo que decía Martín Lutero, y con eso se fue mucha gente con él. Pues eso es el reino de Dios, así es. Hay gente mala en la iglesia y gente buena también. Está revuelto de todo. ¿Sí? Ok, yo se lo voy a explicar de otro modo. Miren, fíjense bien, ahí va. El reino de los cielos lo voy a explicar de este modo. Podríamos decir que no se puede decir de otro modo, pero miren, el reino de los cielos es la red que se avienta al mar. Son todos los bautizados. Eso se aventó la red, se sacan muchos, todos ya entraron al reino de los cielos por el bautismo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya la hicieron? No. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar? Pues van a venir a separar. Van a venir a separar. Se fijan que ya entendiendo esto, del reino de Dios, vamos entendiendo las cosas. ¿Se fijan? Vamos entendiendo más las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos explicar a los demás. A ver, Chavo, a ver si ya captaste. A ver si cuéntame algo sobre qué es. Cuéntame esta parábola, desmenúzala, cuéntala cómo es esta parábola. Sí, el reino de los cielos es eso, hay buenos y hay malos. Ajá. ¿Verdad? Y entre esos, pues ya al final pues, se van a separar, ¿verdad? Ajá. Los que cumplieron la palabra de Dios y los que no, se apartan. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, dice Jesús. Es una red que se ha echado al mar y recoge peces de todas clases. Al decir de todas clases es que entra de todo. Así es. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Ese es el fin del mundo. La sacan a la orilla.
escogen los peces buenos, los echan en canastos y se los llevan al cielo. Aquí no dice eso, pero sí se entiende. ¿Verdad? Y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos, o sea, cuando se acabe el mundo, ¿no? Vendrán los ángeles y separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendió? Sí. Bien. Entonces, si siguen ustedes mirando todas las parábolas que dice Jesús, vamos a entenderle. También es como es un tesoro escondido. El hombre que lo descubre lo va a esconder y luego se va y vende todo lo que tiene para comprarlo. Algo de más valor. ¿Por qué? ¿Ahí por qué es eso? El reino de los cielos se parece a un hombre, a un comerciante de perlas finas. A ver, expliquen eso. Es algo de gran valor. ¿Cómo? Es algo de gran valor. Describe una perla de gran valor, sí. Luego, ¿qué más? Vende todo para agarrar algo. A ver, eso aplícalo a tu persona. A ver, aplícalo a tu persona eso, a ver qué puedes decir. Sí, es algo, es como por decir, el que encuentra el tesoro, ¿verdad? Se encuentra con que es Jesús. Vende todo, se deshace de todo lo que tiene, es desprenderse. ¿Para qué? Para agarrar algo de más valor, que viene siendo Jesús, que es la perla preciosa, de gran valor. Si es desprenderse, vender todo, deshacerse, desprenderse de todo, para obtener algo de más valor, que es Jesús. Puedes desprendernos de todo. Para tener la perla de gran valor. Cosa que es Jesús, ¿verdad? Entonces, desprenderse, vender todo lo que tú tienes, y para agarrar algo de más valor que es Jesús. Así es. Sí. Si eso lo comprendiéramos todos, no andaríamos comprometidos. O sea, al decir eso no estoy diciendo por nosotros, estoy diciendo por las personas que no tienen compromiso. Si todos entendiéramos eso, la iglesia sería una maravilla. Pero no hay eso. ¿Por qué razón no hay? Porque no hay predicadores. El padre nada más con lo que venimos a misa eso no es suficiente. ¿No? Entonces no hay quien predique. Por eso es urgente hacerlo. Por eso es urgente hacerlo. O sea, y descubrimos la perla de gran valor nosotros y pues tenemos que dejar todas las cosas que darle el primer lugar a Dios siempre en nuestra vida, buscándolo, como decía, busca primero el reino de Dios, justicia y todo. Hay otra parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? También. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos se parece también a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Sí, okay. Bueno, porque ahí hay muchos bautizados, ¿no? Sí. Van creciendo, no van creciendo. ¿Quieres que lo arranquemos? No, déjalo, porque a lo mejor no. O sea, ¿por qué? Porque se pueden arrepentir más delante. ¿Sí? O sea que, ¿se fijan si se capta o no? Sí. Bueno, entonces es el reino de los cielos. Ok, ahora, vamos a llegarle a una cosa que a lo mejor no sabían o a lo mejor sí. El reino de los cielos, exactamente, ¿quién es? ¿Quién es ese reino de los cielos? Es Jesús. ¿No se lo saben esa? El reino de los cielos exactamente es la iglesia. La iglesia que él fundó, ese es el reino de los cielos. Por eso es que hay que entrar. ¿Cómo se entra en la iglesia? Por el bautismo. ¿Sí? El reino de los cielos es la iglesia. ¿Cómo se entra? ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, la que Cristo fundó. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino. Sí. El reino de los cielos aquí en la tierra es la iglesia. Y el rey es Cristo, claro. Así es. ¿Y cómo se entra? ¿Cómo? Pues el bautismo, ya sabemos. Sí. O sea que, ¿cómo entras a la iglesia? Por el bautismo. ¿Cómo entras al reino de Dios? Por el bautismo. Pero también llamando el orden. Sí. Ok, entonces, el reino de los cielos es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. No, otra iglesia. El reino de los cielos es la iglesia que Cristo fundó. ¿Se puede uno salir? ¿Cómo? ¿Se puede uno salir? Claro, ya sabemos que sí. ¿Se puede uno salir? ¿Qué? Se puede uno salir del reino, claro.
¿Cuántas personas hay bautizadas y no se acercan a la iglesia? Sí, pues entramos al reino, sí, ok. ¿Y estás cumpliendo estás obedeciendo al rey? No, tú estás andando afuera, te brincaste la barda. Ya no estás en el dominio del rey. También, sí. Se cambió, se salió del reino de Dios. Porque Jesucristo fundó la iglesia y la iglesia es el reino de Dios. ¿Sí le captan o no? Sí. ¿Por qué es el reino de Dios la iglesia? ¿Por qué? Pues porque Dios es el rey y él es el que gobierna a toda su iglesia. Claro que los que no lo obedecemos, pues no lo obedecemos. No, o sea, el reino, o sea, la iglesia es el reino de Dios porque se entra por el bautismo. Así es. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está? Pues es Jesús con su iglesia. Ese es el reino de Dios, Jesucristo y su iglesia. Porque uno se agrupa ahí, se congrega ahí, ¿dónde? En el reino de Dios. Por eso es que nosotros debemos cada día trabajar más en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar más en la iglesia. Confrontarnos más en la iglesia, ¿no? Porque este es el reino de Dios. ¿Dónde estamos en el reino de Dios? Estamos nosotros. ¿Cómo que estás en? Sí, estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia que Cristo fundó, estoy en el reino de Dios. ¿Cómo entré? Por el bautismo. ¿Y qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay muchas cosas. En el reino de Dios, el rey nos da alimento, nos da el árbol de la vida. Es que comemos del árbol de la vida, el árbol que nos da vida eterna, el alimento espiritual que es la hostia consagrada. Que Él nos da su cuerpo y su sangre que nos da vida eterna. En el reino, te sales, no te da nada de eso. Te brincas la barda, andas fuera, no recibes el alimento que da la vida eterna, que Jesucristo la da en su reino, en su iglesia. Por eso también da la oportunidad de que si sale uno tiene la oportunidad de volverse a convertir. Bueno, ok. Se entendió un día el proceso que eso no se debe olvidar. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Así es. Entonces, luego dice Jesús en Mateo 28, 19, 20, le dice a su iglesia: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Así es que nada de que Jesucristo ya no está, como dicen muchas sectas. No, y ya es que se portó mal la iglesia, ya no está. Los miembros de la iglesia se portaron mal, ya. Acuérdese que hay trigo y cizaña aquí en el reino de Dios, que es la iglesia. Hay trigo y cizaña. Hay sacerdotes malos y sacerdotes buenos. Hay obispos buenos y obispos malos. Ha habido papas malos también. A través de la historia. Bueno, porque el reino de los cielos así es. Hay trigo y cizaña. Así es. Y los que dicen que ellos tienen una iglesia súper y que están están bien mal porque son hombres pecadores. Son hombres pecadores también. Así es. Que porque en ellos no hay malos, hay buenos. Sí. Por eso dice Juan 1:10 que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así es, porque ciertamente que nosotros no podemos tener pecados graves, pero tenemos pecados, de todos modos. ¿Okay? ¿Y quién dice que ya no va a pecar? No. Pues hay que hacer todo lo posible por no, pero bueno, como dice el apóstol San Juan también, si pecan, pues ahí está Jesucristo que nos perdona, con el sacramento de la reconciliación. Así es. Bueno, vamos a ver si ya captamos esto. ¿Qué trajo Jesucristo aquí a la tierra? Entonces, ¿qué andaba predicando? El reino. El reino de Dios. Bien, ¿cómo se entra a este reino? Por el bautismo. Bien. ¿Qué es el reino de Dios aquí en la tierra? La iglesia, nosotros. Ajá. Bien. ¿Cuándo comenzó este reino aquí en la tierra? Bien. Este reino que tenemos aquí en la tierra, ¿cuándo va a llegar a su plenitud o perfección? Bueno, pues cuando pues sí, puede ser también cuando uno le llegue su reino personal, ¿no? También
No. Porque eso es el fin del mundo, por decir. Sí. ¿Cuándo llegará este reino a su plenitud? En el fin del mundo, cuando pasemos al otro. Porque este de aquí, acuérdense que este de aquí es un reino que no es pleno, pues. El pleno está allá arriba. Aquí tenemos que entrar a ese reino que trae Cristo Jesús y luchar. Porque si ustedes ven en todas partes de la Biblia, dice que hay que estar luchando siempre. ¿Sí? La fe es una lucha constante. Aquí vamos caminando, vamos luchando, estamos en combate. Se llama iglesia militante aquí. Así se dice, que va militando, va guerreando, va peleando contra el mal. ¿Sí? Esa es la iglesia militante. ¿Y la iglesia triunfante cuál es? Pues la que ya la desconocieron. Pues la iglesia triunfante está que es el reino de los cielos allá arriba. Y el reino de los cielos aquí a tierra es la iglesia que va militando. En las luchas y pruebas. En luchas y pruebas y todo. ¿Y cuál es la iglesia purgante? ¿Purgante? Ajá. Los que están en el purgatorio. Así es, allá hay iglesia purgante. Entonces son tres: la iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia, ¿cómo? La iglesia que está en el cielo, pues, la plenitud, ¿sí? la plena. Así es. Vamos a ver. No crean que este tema yo lo saqué de mi cuenta, no, esto está en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo no hago nada por cuenta propia. Así que las iglesias protestantes no son el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esas comenzaron a salir en el año 1520. ¿Sí? Eso no son, se salieron del reino de Dios. Porque los han engañado los pastores, los han engañado los falsos profetas, los que tienen el arte de engañar, los engañan, les dicen que no hay iglesia, que no hay necesidad de iglesia, que Cristo es el Salvador, y todo eso, que eso ya es otro tema que hay que estudiar también. Entonces este reino que trajo Jesucristo aquí en la tierra va a tener su plenitud o perfección al final del mundo, cuando Jesucristo vuelva otra vez en el juicio final. Entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Eso de cielos nuevos y tierra nueva no hay que pensar que es físicamente como lo entendemos, sino quiere decir cielo, el cielo, la vida eterna con Cristo, con Jesús. ¿Sí? Porque también aquí muchas sectas que no entienden bien eso dicen que va a ser aquí tierra y que vamos a ver cómo estamos ahorita. Sí, que ahí va a ser, y no es cierto. Si se ve uno bien en la Biblia, dice que todos se fueron arriba, ¿no es cierto? En otras partes, para estar con Cristo, en el cielo, dice, no aquí en la tierra. Pero cuando dice cielos nuevos, tierra nueva, se refiere al cielo, al reino de los cielos, se refiere. Sí, pero hay que ver los contextos de la Biblia, ¿se acuerdan de eso? Siempre hay que ver el texto y el contexto. Si no veo los contextos, caen en errores así como los protestantes, ¿verdad? Caen en errores, y por eso hay tanta secta, porque cada quien pesca de la Biblia lo que le da su gana, lo que quiere, lo que se imagina y todo, y entonces se hacen las sectas. ¿Ok? Vamos a ver 2 Pedro 3, 13, 14. 2 Pedro 3, 13, 14. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni arruga. ¿Se fijan que dice esfuércense? ¿Se fijan? Así que, así dice. Luego dice el Apocalipsis 21, 3, 4. Apocalipsis 21, 3, 4. Dice así, dice,
y una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena. Todo lo anterior ha pasado. Así es. Entonces, pues, ahí en el Apocalipsis dice eso. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿No hay? A ver, vamos a ver si hay una. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es un reino? Vamos a empezar desde el principio. A ver, Chavo, ¿qué es un reino? Un reino es una iglesia. No. Vamos empezando desde el principio. ¿Qué es un reino? Un reino es como un tesoro. No. Ahorita vamos a empezar con definiciones, con palabras. No vamos a hablar de la Biblia, nada. No, simplemente para empezar. ¿Qué es un reino? El reino es como un trono. Más o menos. ¿Qué es el reino ibérica? Es pues como una nación o algo que es gobernado por nosotros. Así es. Mira, esa es la definición. Un reino es un sistema de gobierno en el cual manda un rey. ¿Captamos o no? Sí, que ya sabe, ya. Bueno, ok. Pero que así. Ahora, ya vamos a entrar a lo que es las cosas de Dios. Hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. ¿Ok? ¿Me podrías explicar cuál es ese? A ver, otra vez. Hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. ¿Qué puedes hablar de eso? A ver, dime. El reino de los cielos, Ajá. pues es el que está arriba en el cielo. Ajá. El reino de Dios en la tierra, pues es el que está aquí en la tierra. O sea que hay dos reinos, el de los cielos y el de la tierra. Bien. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se entra al reino de Dios allá en el cielo? En el cielo, por medio del bautismo. ¿Qué más puedes decir? Siendo obediente a la palabra de Dios, predicando la. ¿Y cómo se entra al reino de Dios aquí en la tierra? Por medio del bautismo. Uh-huh. Bien. ¿Se puede uno salir de ese reino o no? ¿Cuándo se sale uno del reino? Cuando entra una otra secta, se sale una de la iglesia que Cristo mandó, Muy bien. ¿Y de qué otro modo también se sale? pues no cumpliendo su palabra. No, así es. ¿Qué significa la palabra evangelio, José? La palabra, ¿qué significa? Sí. La buena noticia Bien. ¿La buena noticia de qué? del reino de Dios. Del reino de Dios, ¿qué más? La buena noticia es el cielo, también cielo nuevo, tierra nueva, donde Dios nos tiene una promesa de que ese es su reino, donde va a haber paz, alegría. A ver, otra vez. A ver, comenzamos otra vez. ¿Qué quiere decir evangelio? Es la buena noticia, es la palabra de Dios. ¿Buena noticia de qué? Del reino de Dios. Ajá. ¿Qué reino de Dios? La vida eterna. No. ¿Qué reino de Dios? Estás hablando del reino. El reino de Dios, pues es la iglesia, somos nosotros. No, pero sí está bien, pero no es así. ¿Qué es evangelio? Ok, el evangelio es la buena nueva. ¿La buena nueva de qué? Del reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El reino de Dios que trae Jesús aquí a la tierra. Esa es la buena nueva, la noticia que dio Jesús. El reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra. ¿Sí? Y ya después sigue lo que estabas diciendo. ¿Okay? Sigue lo que estabas diciendo. Sí. Entonces, a ver, Chavo, ¿qué es el evangelio? ¿Tú cómo lo explicas? La buena noticia. ¿De quién es la buena noticia? De Jesús. ¿De qué se trata? De que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El reino de Jesús. Ajá. ¿Qué hay en ese reino de Jesús? Hay justicia, hay paz. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo? ¿Cómo es ese reino que trajo Jesús? El reino de Jesús, ¿Cómo es? pues
Es como un tesoro. Ándale, es como un tesoro, ahí se van las parábolas, así es. Muy bien, muy bien. A ver, ¿usted cómo lo explica? ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva Ajá, ¿de qué? de la palabra que trajo Jesús con su venida a la tierra. ¿Cómo se dice de otro modo? ¿Qué trajo Jesús aquí a la tierra? ¿Qué andaba, ¿Qué andaba predicando Jesús? Evangelio. Ajá, pero ¿qué quiere decir Evangelio? La buena nueva. ¿De qué? Pues de su palabra. No, de su la buena noticia del reino de Dios, reino, que ya llegó, que ya llegó. Así es, la buena noticia del reino de los cielos, que ya llegó. Esa es la buena noticia. Ya llegó el reino de los cielos, que ya Jesús predicaba, gritaba, el reino de los cielos se ha acercado, se gritaba Jesús. Entonces esa es la buena noticia, que llegó el reino de los cielos aquí a la tierra. Bien. Entonces, ¿qué predicaba Jesús, José? El reino. Bien, el reino. Eso es lo que predicaba Jesús, el reino. ¿Cuándo comenzó este reino aquí en la tierra, chavo? Cuando nació Jesús. Bien, así es. ¿Cómo se entra a este reino de los cielos aquí en la tierra? Por el bautismo. Así es, por el bautismo. Bien. ¿Cómo se entra al reino de los cielos allá en el cielo? Pues obedeciendo su palabra, con el bautismo también, pero pues. Así es. Es con el bautismo manteniéndonos después en obediencia al Rey. Sí, en obediencia al Rey. Ok, muy bien. ¿Y si se desobedece al Rey, ya no hay remedio o sí? Sí. ¿Por qué? Porque puede uno volver a ver. Se confiesa uno y ya está. Bueno. ¿Este reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra es un reino pleno o no, José? No. ¿Por qué? Pleno porque pleno es cuando llega el fin del mundo. Es cuando. ¿Por qué no es pleno? Porque somos una iglesia caminante, o sea, no somos de Egipto, no somos del mundo. No, pero hay otra causa. ¿Por qué no es pleno? A ver, chavo, ¿tú por qué no es pleno el reino aquí en la tierra que trajo Jesús? Aquí, porque o sea, la iglesia va en la lucha de las pruebas. Ándale, por eso, porque somos pecadores. Por eso no es pleno. Porque el reino pleno está en el cielo. Ahí ya no hay nada de eso, ya se acabó eso. Así es. Okay. ¿Por qué se le dice reino de los cielos? Ahí, ¿verdad? Al que trajo Jesús. Porque pues trajo su reino. Porque trajo su reino. Porque viene del cielo. Porque viene del cielo. Ajá. Ok, ahora este reino de los cielos aquí en la tierra, ¿qué es, José? Este reino de la tierra es como podemos decir, ¿cómo se dice? Es un reino que no es el final del reino verdadero. El verdadero reino es cristiano. Bien, muy bien. Sí está bien esa respuesta, pero hay otra también. El reino de los cielos aquí en la tierra, ¿cuál es? Visiblemente se ve, ¿cuál es? ¿Qué es el reino de los cielos aquí en la tierra que se ve, se mira? La iglesia. La iglesia, así es. Acuérdense de eso. La iglesia es el reino de los cielos. Y acuérdense por qué. A ver, ¿por qué es el reino de los cielos la iglesia, chavo? ¿Por qué es la iglesia? Porque la formamos todos nosotros. No. Porque nos da el alimento. Tampoco. Tiene algo que ver eso, pero no es exacto. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Por medio del bautismo. Por eso. Porque entramos por medio del bautismo al Rey. Porque Jesucristo dijo, el que no, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. No se puede entrar sin el bautismo. Entonces, por el bautismo entramos al reino de los cielos. Así es.
Así que este reino de los cielos aquí en la tierra se entra por el bautismo. Así es. Ok. Que no sé si así esté más claro o les falten más Pues yo cosas creo que, para nosotros que aclarar, más cosas. ¿Cómo sí, ven? porque ahorita como que ya se nos hace mucho. ¿Ya está más? ¿Ya está más claro? Sí, pero es mejor que también Otra repasada después. ahorita no, ya no, pero porque ya se nos. Otra repasada más, ya se cansaron. Sí, no, pero sí, como que ya se nos fue demasiado. No, es que ya se cansaron, sí, ok, está bien. ¿Verdad?